Regresamos a Conectados. Bueno, aquí se encuentra mi invitado de esta noche, Miguel Enrique Otero. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, contento de verte. Acá en Madrid. ¿Cuánto tiempo tienes en Madrid? Bueno, yo tengo 3 años y medio fuera de Venezuela con el Ajá. procedimiento que nos armaron. Y bueno, en Madrid estoy más tiempo que en otras partes, pero la verdad es que he estado en muchas ciudades durante temporadas más o menos largas. Y, a ver, ¿en qué sigues manejando el Nacional desde acá? ¿Sigues? Bueno, con la tecnología hoy día se pueden hacer todas esas cosas. Sí, si tienes gente comprometida que trabaja y que está pendiente de su cosa, no es tan grave como podría ser en otra época. Me imagino que la situación país también les ha afectado a ustedes en el diario, en el periódico, en el tema de, bueno, de la fuga de talentos, ¿no? No, bueno, afectado en muchas cosas. El tema país, primero hay el tema represión al nacional y después hay el tema país. Ahora, cuando vamos al tema país, estamos hablando de que nosotros éramos 1.100 empleados y ahora de milagro llega a 200. ¡Qué barbaridad! Hemos ido reduciendo todos los productos que teníamos y nos quedamos con lo que es la esencia, que es el periódico físico y la página web. Y eso tiene más que ver con la situación económica del país que con, bueno, una cosa va con la otra, que con la cantidad de anunciantes, con la publicidad que se puede haber dejado de hacer. Claro, es la situación económica del país. Mira, la catástrofe que ha producido esta gente con el país es una cosa única en la historia, porque es el país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, un país súper rico, reconocido del mundo entero como un país rico, y que lo han convertido en un país más pobre que el más pobre de América Latina, que es Haití. Entonces, ¿y cómo lo hicieron? Porque ahí no hubo una guerra. Esas cosas pasan cuando hay una guerra. Pero cuando es una política mal hecha, cuando es una política totalmente equivocada, es algo incomprensible. ¿Y por qué crees tú que ha durado tanto, que se ha extendido tanto tiempo? Bueno, ha durado tanto, primero porque la oposición no ha sido lo suficientemente consistente como para tener un foco bien definido. O sea, la oposición ha estado variando entre que se sale por confrontación o se sale por las reglas de la democracia, y en esa división se ha tenido el espectro opositor durante mucho tiempo. Y segundo, porque es un régimen muy represivo, en el sentido de que tiene... tú agarras cualquier dictadura tradicional, Pérez Jiménez, Trujillo, Stroessner, lo que tú quieras, y ellos tenían las Fuerzas Armadas y punto. Esa era su fuerza. Estos tienen 7 ejércitos, porque tienen los colectivos, tienen la FARC, tiene el ELN, tiene la Policía Nacional Bolivariana, tiene los generales que son narcotraficantes, tiene los cubanos, y no sabemos qué otras cosas más. Entonces tiene una gama de ejércitos con los que hay que enfrentarse. Entonces, independientemente de que en las Fuerzas Armadas haya mucha gente que esté dispuesta a regresar a la democracia, o que la gente está dispuesta a matarse en la calle por regresar a la democracia, o que el mundo entero quiera actuar para que Venezuela regrese a la democracia, esos 7 ejércitos son una fuerza importante de contención de cualquier tipo de cambio. ¿Y esos 7 ejércitos no representan en sí la posibilidad de un enfrentamiento entre ellos mismos? Al ser 7 fuerzas tan distintas, tan independientes. Esa es una posibilidad. Mucha gente dice que ese régimen se acaba el día que hay una fractura entre las distintas fuerzas que componen el régimen y se peleen entre ellos. Pero otros dicen, bueno, eso sería problemático porque ha habido casos como de Libia, que entonces empiezan unas guerras intestinas entre ellos y la destrucción es mucho mayor. Pero esa es una posibilidad. Hay varias posibilidades. Uno, que la gente salga, ya ha salido y han matado a un gentío. El año pasado mataron a 150 personas, hubo 14.000 heridos, hubo 16.000 detenidos y no cambió el régimen. Entonces, puede ser una explosión social de esa índole, es posible, puede ser una cosa militar. En Venezuela hay 250 militares oficiales presos, lo que quiere decir que hay una especie de rebelión militar. En Nicaragua no hay ningún oficial preso, la diferencia entre una cosa y la otra. Después puede haber una cosa internacional. Claro, es muy difícil que haya la invasión de Normandía, pero Venezuela está rodeada de ejércitos, de fuerzas, de países que quieren salir de aquello, porque ya la dictadura de Maduro no es una dictadura tradicional, no es un problema de derechos humanos, es un narcoestado, y eso afecta al resto de los países,
Y es un Estado que ha destruido tanto que hay 3,5 millones de venezolanos y creciendo los que se van. Entonces invaden otros países y los países no están adaptados por una cosa como esa. Y hay también la posibilidad de que haya una fractura grande dentro del régimen y esa fractura produzca un cambio sustancial. O puede ser una combinación de todas esas cosas, porque una de esas cosas sola no va a pasar, pero una combinación sí. Y volviendo a lo que estábamos hablando al principio, en las cosas que pueden estar afectando al Nacional, hablábamos también de la represión, ¿no? Primero, de la gente que se ha ido por el tema de la economía, de la situación económica del país, y tú mencionabas la represión. ¿Los trabajadores del Nacional son amenazados individualmente? Bueno, lo que te decía antes, hay razones en las cuales el periódico se ha achicado que tienen que ver con la situación del país, y eso le ha pasado a todas las empresas. Venezuela han quebrado, han cerrado más de 16,000 empresas. Ellos han destruido el aparato productivo, casi no hay producción en Venezuela. La otra cosa es cuando está una situación o una acción represiva contra el periódico. Entonces, ¿en qué consiste la acción represiva? Uno, el tema del suministro de papel, que ellos supuestamente tienen un monopolio, que es la Corporación Maneiro, a nosotros nunca nos da papel, entonces hay que hacer todos unos esquemas costosos y complicados por tener papel. Dos, el tema de la utilización de los tribunales. Yo estoy afuera por un caso judicial, y afuera está la Junta Directiva, el Consejo Editorial, y hay periodistas que han sido amenazados judicialmente, entonces se van del país. Eso también existe. Pero adicionalmente está la represión administrativa, que es tributaria y publicitaria. Y está Por ejemplo, la amenaza, cuando tú dices publicitaria, porque yo recuerdo cuando no hay estuve publicidad. Pero amenazan a aquellos que se atrevan a anunciar en el periódico. También ha ocurrido, menos, pero ha ocurrido. Después está la agresión física, que hemos tenido de alguien que puso una bomba, lo agarraron y lo soltaron a los 5 minutos, el terrorista que menos ha estado preso en la historia, o que atacan a la sede. Y están las amenazas, el discurso descalificador y amenazante y difamador, tanto de Maduro, antes era Chávez, de Diosdado, todo el Canal 8, todas las redes de ellos, las redes públicas que llaman ellos, que no son redes públicas, sino redes partidistas, que pasan toda su programación, o una gran parte de la programación, atacando a lo que ellos consideran la disidencia, y en particular al Nacional. Entonces, todo eso es un esquema represivo. Fíjate, hace una semana, sí, una semana, más o menos, calculo yo, en esta intención que tiene Nicolás Maduro, pues de darle como un toque de legalidad, de certificar que el hombre se acaba de reelegir como presidente, tuvo una reunión con representantes de los medios de comunicación, donde sé de casos particulares específicos de gente que está ahí porque tiene que estar ahí, están ahí por presiones, etcétera. ¿Qué opinión te merece ese tipo de evento? A nosotros no nos invitan para una cosa de esa. O sea, ¿qué son los medios de comunicación en Venezuela? Los audiovisuales son del Estado, o son autocensurados bajo la utilización de la ley resorte. Entonces, que vayan, pues. De todas maneras no pueden sacar nada. Los periódicos, el Universal, Últimas Noticias, No Tarde, los compró el gobierno con dineros públicos. Bueno, que vayan a la reunión. O sea, ¿qué va quedando? Queda el Nacional, que es el único periódico independiente nacional, y los periódicos, los otros periódicos independientes que por el suministro de papel se han reducido a páginas web, a plataformas de internet. Entonces, eso tampoco los invitan. Entonces, a esas reuniones no van el Nacional, ni los que son plataformas web, van los autocensurados y los periódicos oficiales. Sí, claro, a mover la cabeza o simplemente Entonces, esas reuniones son irrelevantes, eso es para darle instrucciones a la gente, más nada. Claro. Ahí no hay ningún tipo de discusión ni nada que tenga que ver con eso. En absoluto. ¿Y cómo piensas tú que toma el ciudadano, el venezolano que lee esa noticia sobre esa reunión, o que ve en televisión a Maduro saludando y celebrando, oye, que hay que tener más seriados él quisiera hacer series y tener más novelas y cosas? O sea, el venezolano, en la situación que está atravesando el país, ¿cómo puede interpretar a un presidente que está en ese entorno? Bueno, probablemente no le creen nada. O sea, ese es un régimen que perdió la credibilidad hace mucho tiempo, porque el discurso del régimen es un discurso que no tiene nada que ver con la realidad.
Ellos hablan de éxitos económicos, de desarrollo industrial, de estabilización de la economía, de mejoramiento de los servicios públicos, y que son las cosas que la gente afectan a la gente, y la gente lo que ve es todo lo contrario. Entonces tú tienes un presidente diciendo, estamos activando el nuevo plan, las nuevas misiones para activar la economía, y eso lo han hecho Maduro lo ha hecho como 5 veces, y lo que sucede es que la hiperinflación mata a la gente, menos producción, es un desastre mayor. Entonces no le creen otras cosas, las cosas que no los afectan directamente, porque eso sí los afecta directamente. Bueno, ya regresamos conectados con Miguel Enrique Otero. Cosas que a mí me ha contado como padre, en el caso de Luis Ignacio, fue enseñarle a ir al baño. Te pueden entender, caramba, hay un momento que las manos se echan a perder de tanta mierda que no cambia. Yo no sé quién le pone los nombres a los huracanes. Que ahora ha hecho un huracán que se llama Irma, ¿verdad? O sea, Irma es como el nombre de una tía tuya que vende Tupperware. Regresamos conectados. Miguel Enrique Otero es mi invitado. Mira, Miguel, cuéntame un poco sobre, esta situación. Además, ahora el portal en internet también le tiraron una nueva demanda. Diosdado Cabello está convencido de que él va a ser el nuevo dueño del Nacional. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es la realidad? Bueno, él puede hacer eso si es propia. Claro, es un poco complicado porque no nos pueden aplicar la ley resorte al periódico físico, porque nosotros no somos concesión del espectro. Ajá. Y tampoco nos pueden expropiar como han expropiado las empresas de alimentación o las fincas y eso, porque no somos productores de un bien básico. Entonces tendrían que ser ya totalmente arbitrarios. Por eso quizás es que no lo han hecho. Pero cuando él se refiere a eso, se refiere al resultado de la demanda. Claro. Pero con la demanda tampoco. A ti te demandan, hay una sentencia y bueno, tú apelas o pagas la sentencia. Ajá. Y ya. Claro, porque él lo está entendiendo como parte de pago de la demanda, entonces tú le vas a entregar al Nacional. Bueno, pero, o así es como él lo está pintando, me imagino yo. La sentencia es de 1.000 millones de bolívares. Ajá. Y como eso tiene 3 años, entonces tiene que estar, dice la sentencia, indexado por el IPC del Banco Central. Entonces, bueno, esos 1.000 millones se pueden convertir en 3.000 millones. Que al cambio traduces eso y son, no sé, $1.500. O 3 petros, yo no me acuerdo no sé en cuánto amaneció el petro. Y nosotros apelamos y entre un año ya es la mitad, porque con esa hiperinflación la moneda se diluye totalmente. Lo que sí es importante es que la demanda que introdujo Diosdado Cabello, por la cual está esa sentencia, es una demanda de difamación, porque nosotros publicamos hace 3 años y medio que un fiscal federal del estado de Nueva York había abierto una averiguación a Diosdado Cabello por narcotráfico. Eso lo publicó el diario ABC de España y lo publicó el Wall Street Journal. Y al día siguiente, como era el presidente de la Asamblea, era una noticia importante, 90 periódicos del continente lo publicaron. Ajá. O sea, él demandó al Wall Street Journal y perdió la demanda. Contrató a los abogados más costosos de los Estados Unidos. Habría que ver cómo pagó eso y cuánto costó. Trató de demandar a ABC en España y se ve que aquí los abogados le dijeron, mira, esta demanda la vas a perder. Ajá. Y de los 90 periódicos, él solamente demandó al Nacional, a La Patilla y a Tal Cual. Ahora, lo que es interesante es que la difamación era porque nosotros dijimos, después que lo dijo ABC, que él está siendo investigado de narcotráfico por un fiscal federal del estado de Nueva York. Hace 2 semanas, los Estados Unidos lo sancionaron a Diosdado Cabello por narcotráfico, lo que prueba que lo estaban investigando. Entonces, todo eso es una patraña. O sea, claro, eso es un juicio justo y transparente. Sería suficientes elementos como para certificar que la investigación que usted está diciendo que se estaba haciendo, efectivamente se hizo. Porque nosotros nunca dijimos que él era narcotraficante. Nosotros dijimos que lo estaban investigando. Y si lo sancionan por ese tema, es porque lo estaban investigando. Entonces, pero como ya eso es política y eso ellos actúan, ellos es Atila, claro, los unos. Claro. Entonces, no, la demanda por lo que me dijeron y le vamos a quitar el periódico. Entonces, el discurso de ellos es un discurso tan primitivo
Y bueno, el resultado del país que tenemos. Y necesariamente intimidatorio. O sea, ellos tienen que mostrarle al país que ellos intimidan y que ellos tienen la fuerza y que hay un miedo. Entonces ese discurso está acompañado de un programa de televisión donde hay 200 tipos que aplauden y dicen hurra, hurra, hurra. Y la sentencia la dice Pedro Carreño en un programa de televisión como si él fuera el alguacil del tribunal. O sea, todo es una irregularidad del cielo a la tierra, pero es que el país está en manos de unos individuos que son unos malandros. No, esa es la realidad. Y ¿tú crees que estamos cerca de que esta cosa cambie, de que esto termine? Bueno, yo creo que sí. Hay tres elementos muy importantes. O sea, uno es la hiperinflación. Las malas políticas económicas llevaron a que Venezuela entrara en hiperinflación. No hay país del mundo que haya resistido, no hay régimen que haya resistido una hiperinflación. O sea, la hiperinflación destruye gobiernos, empresas, destruye todo. Ese es un tema. El otro tema es que cuando ellos hicieron la Asamblea Nacional Constituyente, ellos derogaron la Constitución del 99, que es la Constitución aprobada en referéndum. La aprobaron los venezolanos. Entonces ellos rompieron el hilo constitucional. Ellos habían violado la Constitución puntualmente, pero nunca la habían violado de esa manera. O sea, cualquiera que tome el poder en Venezuela dice, yo restituyo la Constitución del 99, y lo que ha hecho es una acción democrática, que es restituir el hilo constitucional. Y la tercera cosa, que ya lo dije antes, es que ya Venezuela no es un problema de derechos humanos. Venezuela es una narcodictadura, es un estado donde el gobierno está involucrado en el negocio de la droga, y eso lo sabe, ya eso está posicionado en el mundo entero. Entonces, salir de Maduro no es salir de un dictador que tortura y que viola los derechos humanos y la libertad de expresión, es salir del jefe del narcotráfico. De una mafia. Y además, adicionalmente, tienes a 3,5 millones de venezolanos que salieron de Venezuela, que están llenando los países, que además en términos crecientes, que también es una cosa que afecta a los demás, porque si tienes una dictadura, pero es allá adentro, bueno, derechos humanos, pero cuando esa dictadura vota a 4 millones de personas, 3,500,000 subiendo a 4, pues ya es una cosa que afecta. Colombia no está preparada para eso, ni Ecuador, ni Perú, ni Argentina. El problema es que en este caso tienes unos elementos que son adicionales a las críticas que se le hacían antes al gobierno. Ahora tenemos la hiperinflación, la ruptura del hilo constitucional y los 3,5 millones de venezolanos que ellos han enviado para afuera. Entonces, a pesar de los 7 ejércitos que señalé antes, bueno, Venezuela es un hervidero de situaciones o de acciones para cambiar el régimen. Que todo en cualquier momento puede pasar. En cualquier momento puede pasar. Mira, en estos días se estaban haciendo denuncias de bloqueos a portales en Internet, incluida el Nacional, ¿no? La misma Patilla en distintas regiones del país, de Venezuela. ¿En qué situación está hoy día? Eso es una... Ellos bloqueaban medios de comunicación. Ellos bloquearon... O sea, en Venezuela, por ejemplo, en los cables no se puede ver ni NTN 24, ni se puede ver CNN en español. Y ellos tienen bloqueados en la red, tratan de bloquear páginas como portales como Infobae, Dollar Today, etc. Ahora están en una etapa mayor, pues. Ahora empiezan a bloquear el Nacional Web, La Patilla, blogs como el de Mayor Petit, en fin, cosas que los afectan. Entonces están tomando una acción un poco más fuerte en relación a las plataformas web. Claro, yo entiendo que eso nos perjudica muchísimo, pero cuando un país está globalizado y el gobierno empieza a hacer eso, o lo hace completo o la gente se busca shortcuts. O sea, tú estás como ha pasado con la misma señal de CNN, que han encontrado la forma de llegar. Tú estás en Barquisimeto y quieres ver Dollar Today, lo ves. Claro, una persona que acaba de comprar un teléfono inteligente y lo prende, no lo ve. Pero con el paso del tiempo va a aprender a encontrarlo. Va a aprender que lo puedes ver por Facebook, que lo puedes ver por Twitter, que cambias el IP. O sea, hay como 10 maneras distintas de ver Dollar Today. Sí, lo que está haciendo el gobierno es, sin darse cuenta, entrenar a los venezolanos en una capacidad de defensa superior. Exactamente. Bueno, ya regresamos con Miguel Enrique Otero, acá conectado. Bueno, lo primero que yo hago
antes de cada función, prenderle una velita blanca, con mucho respeto. Y en mi pensamiento le digo, bueno, si quieres decir algo, dilo a través de mí. Y aquí estoy admirándote y respetándote. Bueno, voy a presentar la obra Piaf, Voz y Delirio, aquí en el Gran Teatro Molière. Es la primera vez que presentamos la obra en esta ciudad y bueno, estoy a la completa expectativa de qué es lo que va a pasar con el público mexicano. Regresamos a Conectados, Miguel Enrique Otero, mi invitado esta noche. Mira, Miguel, en este cambio de gobierno acá en España, que es una cosa que además sucedió como un relámpago, uno se acostó a dormir y de repente se levantó y resulta que se sacaron a Rajoy y viene este presidente nuevo y además en medio de toda esa tormenta, en mi opinión, hay como un ejemplo bestial de atender el camino de la Constitución y en una forma, con un respeto que yo me quito el sombrero. O sea, las palabras de Rajoy en el Congreso cuando aceptó que su salida fue una cosa que yo dije, en Venezuela esto habría sido, pero de locos, ¿no? ¿Qué postura ha tomado, si es que ha tomado alguna, el nuevo gobierno de España en relación a Venezuela? Bueno, el canciller que nombró Pedro Sánchez es un demócrata, es un tipo que no va a cambiar mucho la política exterior. No creo que en relación a Venezuela vayan ellos a ser abogados para levantar sanciones. Ese camino va a seguir más o menos igual. Ojalá no quiten al embajador, que es el embajador que está en Venezuela. Pero además de eso, es un régimen, así como llegó de manera tan rápida y tan desprovista de planificación y no llegó por unas elecciones, es un régimen que tiene unas complicaciones muy grandes, porque tiene 80 diputados, está el PP, que va a ser una oposición brutal, está Ciudadanos, que está creciendo y que quiere ser la alternativa, está Podemos, que aunque apoyó en votos para que saliera Rajoy, no es precisamente un partido que el PSOE va a gobernar con ellos. Están todos estos nacionalistas que son ultraderechas, los vascos, los catalanes, que tampoco son fuerzas políticas para gobernar con ellos. Entonces, es un gobierno que está gobernando con una gran minoría, que va a tener que seguir, ya dijo, en relación a los presupuestos. Vamos a seguir con los presupuestos del PP para no crear problemas. Bueno, para no crear problemas es porque además no pueden cambiarlos. Ajá. Entonces, es un régimen que tiene corta duración. Lo más que puede durar es año y medio, pero lo más probable es que se les arme un lío en algún momento y tengan que convocar a unas elecciones. Entonces, ¿qué pasa si convocan unas elecciones? Bueno, que Ciudadanos en este momento es la primera opción y el PP no ha perdido la fuerza. Entonces, no es que van a haber unas elecciones y Podemos va a llegar al poder, eso no existe. Claro. Entonces, yo no estaría tan preocupado por lo que ha sucedido. Es un gobierno que nombró toda una cantidad, un gobierno feminista, que nombró una cantidad de ministros mujeres muy capacitadas. Y bueno, yo no creo que haya mucho cambio. Si tú hablas con la gente en la calle, lo que te dicen los españoles es, bueno, nadie votó por Pedro Sánchez, pero eso no va a durar mucho. Y el gabinete que hizo está bien bueno, o sea, nombró un buen gabinete, pero no hay así esa cosa nuestra que si cambia un gobierno, la gente sale a la calle y se arma un lío y aquí no, la gente sigue una sutileza. su rutina. Sí. No está. Si ellos hacen algo que detiene el crecimiento de la economía, que sí lo logró Rajoy, Rajoy logró económicamente transformar el desastre que había dejado Zapatero. Y si Pedro Sánchez regresa a políticas económicas de Zapatero, bueno, ahí sí lo van a querer, pero linchar en una plaza pública. Pero yo no creo que eso vaya a ocurrir. Que eso vaya a pasar. Mira, Chile, yo creo que ha sido uno de los países que ha sido más solidario. Perú, con la diáspora venezolana. ¿Cómo tú, que llevas tanto tiempo acá, cómo sientas ha sido el comportamiento
la legalidad que ha podido otorgar el gobierno de España a los inmigrantes venezolanos que se vienen acá? Bueno, fíjate que yo en todo este tiempo yo me he reunido con 34 parlamentos. He viajado, he logrado reunirme con 34 parlamentos. Hace 3 años y medio era muy problemático, porque tú le explicabas a los diputados, a los senadores, lo que estaba pasando en Venezuela, y solamente los conservadores, el centro derecha, te compraban el discurso. Pero todo lo que estaba de ahí hacia la izquierda, socialistas, centro y la izquierda, por supuesto, no compraban el discurso. Ellos todavía estaban inmersos en el discurso ese reivindicador de los sectores populares de Chávez. O sea, no, ahí los pobres fueron los grandes beneficiarios del régimen. Y claro, como Chávez creó un esquema donde repartió ese crecimiento en los ingresos petroleros de una manera brutal con las misiones, aumentó el nivel de vida de los sectores populares. Pero como eso no estaba acompañado de una contrapartida productiva, y además había una destrucción del aparato productivo, en lo que los precios del petróleo bajaron, lo que vino fue una situación mucho peor a la que se encontró Chávez cuando tomó el poder. O sea, los niveles de marginalidad y de pobreza en Venezuela aumentaron de una manera brutal. O sea, ¿tú crees que Chávez fue más el dinero que Chávez invirtió en las misiones que el dinero que se robaron con Chávez? No, $1 trillón nadie se lo roba. Ajá. O sea, entiendes, la corrupción es una cosa y el modelo económico es otra. Ajá. Entonces ellos destruyeron aparato productivo y repartieron un porcentaje grandísimo de los ingresos petroleros. Entonces todavía en el mundo, con las cifras de la FAO y ese tipo de cosas, decían, no, aquí se reivindicó los sectores populares. Cuando viene el desastre, que además el régimen se vuelve mucho más represivo, entonces convencer a la gente había que traer argumentos y tal. Hoy en día, yo creo que lo único que defiende al régimen es la ultraizquierda, y por razones totalmente ideológicas. Es un régimen que está contra el imperialismo. Tú dices, sí, pero la gente se muere de hambre, no hay medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero están contra el imperialismo, de ahí no lo saca. Inclusive movimientos como la gente de López Obrador o gente de la izquierda de algunos países, como los colombianos, se distancian del régimen, inclusive los nicaragüenses en algún momento. Entonces queda ese grupo, los que ellos han financiado, que es el caso de Podemos, o la ultraizquierda. ¿Tú qué crees que va a pasar en Colombia? ¿Tú crees que va a ganar Duque? Sí, yo creo que va a ganar Duque todas las... Oye, pero ayer estaba viendo que el margen se ha reducido con Petro. Sí, pero yo no... ¿Tú no crees que vaya a haber una sorpresita ahí? Como creo que López Obrador va a ganar sin problema, creo que Duque va a ganar sin problema. Madrid es una ciudad presta a lo enchufado. ¿Hay mucho enchufado acá? Bueno, hay venezolanos en el mundo entero de una manera masiva, enchufado y no enchufado. Entonces, claro, los que se enriquecieron ilegalmente en el régimen tratan de no ir a los Estados Unidos porque saben que los Estados Unidos han tenido una línea de acción muy consistente. Pero en Brickell, en Miami, también había una cantidad de gente que ha hecho plata, dinero mal habido, que están ahí. Sí, está bien, pero tratan de irse para otra parte porque los americanos están más fuertes en esa línea. Se han venido a Europa muchos, pero ahora también Europa está tomando acción. ¿Y para dónde se van a ir? No se van a ir para Sudán. ¿Entiendes? Tienen que irse a algunos países donde puedan disfrutar su fortuna. Nadie disfruta una fortuna en Sudán. En Yemen, pero hasta hace poco yo creo que había como que o una libertad o había un desconocimiento o todavía las investigaciones no habían llegado donde tenían que llegar hasta que estamos empezando a enterarnos de que están atrapando por ejemplo al hijo de este señor Rincón, ¿es el apellido? Rincón, sí. Y a la mujer, ese tipo de cosas. Ahora es que está como que habiendo un ruido, porque fíjate, explotó lo de Andorra y hizo así boom y como que después no supimos más. Entonces, uno no termina por entender... Claro, porque son delitos cometidos en Venezuela. Ajá. Entonces, tiene que haber una justicia en Venezuela para que realmente sea una acción contundente. Cuando entramos a temas de la justicia norteamericana, la justicia española, etcétera, es porque algunos de estas personas han cometido delitos en Estados Unidos o en España. O sea, la justicia española
poner preso o juzgar a alguien que se robó una cosa en Corpo Zulia. Tiene que estar requerido por la justicia venezolana. O sea, ¿qué tiene que ver Corpo Zulia con la justicia española? Es una injerencia. ¿Entiendes? No que es injerencia, sino que son delitos cometidos en otra parte. Claro. Entonces, yo creo que lo más importante en esta discusión es el tema de la justicia transicional cuando haya un cambio de gobierno. Cuando haya un cambio total de gobierno, sí, que gane unas elecciones un individuo y entonces ganó Falcón y Maduro se queda presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Eso no es un cambio. No una lavadita de cara. Exacto. Yo hablo de un cambio radical del régimen. En ese caso habrá una justicia transicional, que tiene que ser una justicia armada lo más rápido posible, pero con criterios verdaderamente transparentes, porque no puedes pasar de esta arbitrariedad a la arbitrariedad contraria. Espera un momentico, pues ya vamos a hablar de eso para que me cuentes en la siguiente parte. Ya regresamos a Conectados. ¿Cuánto creen ustedes que puede costar la mensualidad de una Forerunner como esta que estoy mostrándoles en este instante? ¿Cuánto creen? Uf, esto está caliente, me estoy quemando. Vamos a darle tiempo a ver si adivinan, a ver si adivinan. La mensualidad de una Forerunner aquí en Saudi Toyota, ¿cuánto? $468 mensuales, ¿cómo supieron? Ah, claro, vieron la promo anterior de Saudi. Regresamos a Conectados ya en la última parte de la entrevista con Miguel Enrique Otero. Miguel, mira, esta transición de la que estábamos hablando en el corte anterior, hay una cosa que ha pasado en Colombia. Colombia tiene esta dificultad con la guerrilla que durante años cometió crímenes espantosos y se ha buscado la forma de reconciliar al país, pero para reconciliar al país en medio de todo aquello, más allá del desarme de las fuerzas irregulares, hay un tema de justicia que pasa por, bueno, precisamente, ¿no?, hacer justicia con tanto asesinato, con tantas masacres y tantas cosas espantosas que se ha vivido allá. Yo me pongo a pensar cómo lograr en un gobierno completamente nuevo, como el que estamos hablando, en un cambio como el que espera Venezuela, esa transición que permita que los que queden limpios de polvo y paja, digamos, de lado y lado, puedan reunirse a sacar el país adelante. ¿Cómo lograr eso? O sea, ¿cómo esa transición judicial de la que tú estabas hablando? Bueno, son casos totalmente distintos, porque en el caso de Colombia estamos hablando de una guerra que ha matado 50.000 personas. O sea, independientemente de que tú digas que en Venezuela sí, pero en Venezuela se han muerto 200.000 personas como consecuencia del régimen. Claro, pero es la delincuencia que ha matado a opositores y a chavistas. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo una guerrilla que está matando a la gente directamente. Entonces, el tema de Venezuela, tienes dos aspectos. Uno, el tema de derechos humanos, donde hay suficientes, digamos, expedientes armados, Tribunal Penal Internacional y todo lo que se ha ido registrando sobre tortura, sobre asesinatos, etcétera, por parte de los organismos represivos, y está el tema de la corrupción. El primer tema es un tema que está bastante documentado. Y además el tipo que torturaron, pues, aunque lo torturaron con una capucha, después sabe quién es porque está por ahí en la misma cárcel. Entonces ahí va a haber hay manera de identificar todo aquello. En el caso de la corrupción es más complicado, porque tú tienes un tema que es que el modelo que diseñó Chávez, que diseñó Giordani, que es el gran culpable de eso, es un modelo donde los recursos se drenaron de una manera brutal a través de las políticas cambiarias. Entonces, un enchufado que se hizo multimillonario con la política cambiaria, tú vas a preguntar, ¿pero eso era ilegal o era legal? Se benefició de unas condiciones creadas por el gobierno que eran legales. Entonces, probar la ilegalidad ahí va a ser complicado. Yo no digo que no sea posible, pero va a ser complicado. Después están los que han cometido delitos financieros con comisiones y ese tipo de cosas, que quizás es más fácil probar si no han destruido todos los archivos. Pero la justicia transicional tiene que ser una justicia, primero tienes que armarla de una manera rápida y seria, porque esta gente
acabó con el sistema judicial. En Venezuela todos los jueces son provisorios. Y a todos los niveles, Son además. empleaditos que ni siquiera se han graduado o recién graduados, que los ponen de jueces y funcionan con el gobierno. Entonces tienes que montar una estructura judicial transicional rápidamente y que no regresemos a cometer atropellos que los que han cometido hoy. ¿Tú crees que Nicolás acabe preso? Es lo más probable. ¿Tú crees que Diosdado acabe preso? Seguro, ¿Rafael Ramírez? también. ¿Irán presos? Yo creo que sí. O sea, el caso de Diosdado, porque la investigación de narcotráfico lo involucra muy directamente. En el caso de Maduro, pues su culpabilidad está en el tema de los derechos humanos. En el caso de Ramírez es corrupción. O sea, son tres. Estoy especulando porque no tengo las pruebas. Yo no soy juez. Te digo lo que dice mi intuición y lo que puede pasar si hay una justicia transicional. Claro. ¿Entiendes? Pero eso va a ser un proceso complicado. Bueno, tan complicado como los 20 años que hemos sufrido los venezolanos, pues yo estaría feliz de pasar 5 años de procesos complicados siempre y cuando se haga justicia. Muchas gracias, Miguel, por acompañarme. Y bueno, ustedes ya será hasta mañana.